Álvaro Carreras podría haber jugado sus últimos partidos en el Real Madrid y, sinceramente, creo que Florentino Pérez debe tomar una decisión que muchos madridistas no se atreven a decir en voz alta. Hola madridistas, soy Nilson del Madridista y hoy tenemos que hablar de una información que ha provocado un auténtico terremoto dentro del madridismo. Porque cuando aparecen informaciones desde el entorno más cercano al Real Madrid asegurando que José Mourinho no está plenamente satisfecho con el rendimiento ni con la evolución de un jugador que estaba llamado a marcar una época en el Santiago Bernabéu, todos tenemos la obligación de analizar la situación con honestidad, sin sentimentalismos y poniendo siempre al Real Madrid por encima de cualquier nombre. Y voy a empezar este vídeo diciendo algo que probablemente genere polémica. Creo que Florentino Pérez debe escuchar a José Mourinho. Y si realmente llega una oferta cercana a los 45 millones de euros por Álvaro Carreras, el Real Madrid debería venderlo. No porque sea un mal futbolista. No porque no tenga talento. No porque no tenga condiciones para triunfar en la élite. Sino porque el Real Madrid no puede permitirse mantener jugadores sobre los cuales existan dudas respecto a su compromiso, a su capacidad de crecimiento o a su disposición para asumir la enorme responsabilidad que implica vestir esta camiseta. Porque estamos hablando del Real Madrid. Y el Real Madrid no es un club de oportunidades infinitas. Es un club donde cada entrenamiento, cada partido y cada gesto cuentan. La información publicada en las últimas horas es tremendamente significativa. Según las informaciones que se manejan alrededor del club, José Mourinho habría recibido informes internos que apuntan a que Álvaro Carreras podía haber dado mucho más, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y cuando hablamos de José Mourinho, estamos hablando de un entrenador que puede perdonar un error técnico. Puede perdonar un mal partido. Puede perdonar incluso una mala temporada. Pero hay algo que nunca ha perdonado a lo largo de toda su carrera: la falta de implicación absoluta. Los madridistas conocemos perfectamente esta filosofía. La vimos con jugadores históricos. La vimos en el Porto. La vimos en el Chelsea. La vimos en el Inter. La vimos en el Real Madrid durante su primera etapa. Y la estamos viendo nuevamente ahora. Porque José Mourinho entiende algo fundamental que muchas veces se olvida en el fútbol moderno: el talento sin compromiso termina siendo una promesa incumplida. Y aquí es donde creo que debemos hacer una reflexión profunda sobre Álvaro Carreras. Cuando Florentino Pérez decidió apostar por él, muchos pensamos que el Real Madrid había encontrado al lateral izquierdo del futuro. Un futbolista joven. Con proyección. Con personalidad. Con capacidad física. Con recorrido ofensivo. Con margen de crecimiento. Parecía el perfil perfecto para iniciar una nueva etapa en la banda izquierda del Santiago Bernabéu. Pero el fútbol, desgraciadamente, no funciona con expectativas. Funciona con realidades. Y la realidad es que Carreras no ha terminado de transmitir esa sensación de futbolista absolutamente comprometido con convertirse en una leyenda del Real Madrid. No estoy diciendo que no quiera al club. No estoy diciendo que no sea profesional. Estoy diciendo algo mucho más importante. No ha demostrado esa obsesión competitiva que caracteriza a los grandes futbolistas que triunfan en el Real Madrid. Porque cuando vemos a jugadores como Fede Valverde, Jude Bellingham o Antonio Rudiger, observamos futbolistas que parecen dispuestos a dejar la vida sobre el césped. Y esa es exactamente la mentalidad que exige José Mourinho. Por eso no me sorprende en absoluto que el entrenador portugués haya pedido informes exhaustivos sobre el comportamiento, el rendimiento y la evolución de Carreras. Y tampoco me sorprendería que ya hubiese trasladado sus conclusiones a Florentino Pérez. Porque si algo caracteriza a Mourinho es su capacidad para detectar rápidamente qué jugadores están preparados para la guerra competitiva que representa el Real Madrid y cuáles no. Además, existe otro elemento que cambia completamente el escenario: la llegada de Marc Cucurella. Y quiero ser muy claro sobre este asunto. Creo que el fichaje de Cucurella ha alterado por completo el futuro de Álvaro Carreras. Porque José Mourinho valora enormemente a los jugadores experimentados. Valora la personalidad. Valora el sacrificio. Valora la capacidad de competir bajo presión. Y, sobre todo, valora la fiabilidad. Puede que Cucurella no tenga el potencial teórico de Carreras. Puede que nunca sea considerado uno de los mejores laterales de la historia. Pero José Mourinho sabe exactamente lo que le puede ofrecer en cada partido. Y esa seguridad es oro para cualquier entrenador. Ahora bien, permíteme decir algo que probablemente sea todavía más polémico. Si Álvaro Carreras debe salir del Real Madrid, Ferland Mendy también debe hacerlo. Y lo digo con enorme respeto hacia un futbolista que ha dado momentos importantes al madridismo. Pero debemos ser honestos. Las últimas temporadas de Ferland Mendy han estado muy lejos del nivel que exige el Real Madrid. Las lesiones. La irregularidad.
La falta de continuidad. La pérdida de explosividad. La escasa aportación ofensiva. Todo eso ha provocado que el lateral francés haya dejado de ser una garantía absoluta. Y si el Real Madrid quiere reconstruir definitivamente su banda izquierda para la próxima década, no puede hacerlo a medias. No puede vender únicamente a carreras. Debe tomar decisiones profundas. Debe ser valiente. Debe asumir que algunos ciclos han terminado. Porque si algo nos ha enseñado Florentino Pérez durante todos estos años es que la peor decisión posible en el Real Madrid es retrasar lo inevitable. Y sinceramente creo que estamos llegando exactamente a ese punto. Porque mantener a Carreras con dudas internas y mantener a Mendy con un rendimiento decreciente no parece la mejor estrategia para un equipo que aspira a volver a dominar Europa. Por eso, aunque pueda resultar doloroso para algunos madridistas, creo que Florentino Pérez debe escuchar a José Mourinho y aprovechar cualquier gran oferta que llegue por Álvaro Carreras. Porque el escudo siempre debe estar por encima de cualquier jugador. Y porque, en ocasiones, las decisiones más difíciles terminan siendo las más acertadas. Si vosotros también creéis que el Real Madrid debe tomar decisiones valientes este verano, dejad vuestro like, suscribíos al canal y escribid en los comentarios si venderíais a Álvaro Carreras, a Ferland Mendy o a ambos. Y precisamente por eso creo que el caso de Álvaro Carreras representa uno de los grandes dilemas que debe resolver el Real Madrid este verano. Porque nadie discute el talento del futbolista. Nadie discute sus condiciones físicas. Nadie discute que posee recursos técnicos extraordinarios para un lateral moderno. Pero el Real Madrid nunca ha fichado únicamente talento. El Real Madrid ficha mentalidad. Y esa es la gran cuestión que, según estas informaciones, estaría preocupando seriamente a José Mourinho. Porque cuando escuchamos que dentro del club existe la sensación de que un jugador podía haber dado más, estamos hablando de algo muy profundo. No se trata simplemente de estadísticas. No se trata únicamente de asistencias o de rendimiento defensivo. Estamos hablando de actitud competitiva. Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de esa obsesión por ganar que ha convertido al Real Madrid en el club más grande de la historia. Y sinceramente, como madridista, hay algo que siempre me ha preocupado en determinados jóvenes talentos que llegan al Santiago Bernabéu. Muchos piensan que llegar al Real Madrid es el objetivo. Pero en realidad, llegar al Real Madrid es apenas el comienzo del verdadero desafío. Porque vestir esta camiseta significa convivir con una presión que muy pocos futbolistas en el mundo son capaces de soportar. Cada entrenamiento es una final. Cada partido es un examen. Cada error es analizado por millones de personas. Y solamente sobreviven aquellos jugadores que convierten esa presión en motivación. Por eso creo que debemos escuchar atentamente a José Mourinho. Porque si hay alguien en el mundo del fútbol capaz de identificar qué futbolistas tienen mentalidad ganadora y cuáles no, ese es precisamente el entrenador portugués. A lo largo de toda su carrera hemos visto cómo apostó decididamente por jugadores que compartían su visión competitiva. Y también hemos visto cómo dejó marchar a futbolistas extraordinarios cuando percibió que no estaban completamente comprometidos con el proyecto. Algunos lo criticaron. Pero la historia terminó dándole la razón en numerosas ocasiones. Y tengo la sensación de que podría estar ocurriendo algo parecido con Álvaro Carreras. Porque nadie duda de que posee nivel para jugar en grandes equipos europeos. De hecho, estoy convencido de que si el Real Madrid decidiera ponerlo en el mercado por 45 millones de euros, aparecerían inmediatamente clubes de la Premier League, de la Bundesliga e incluso de la Serie A interesados en incorporarlo. Porque talento tiene de sobra. Pero el problema no es el talento. El problema es que en el Real Madrid el talento nunca ha sido suficiente. Y permitidme recordar algunos nombres. Mesut Özil era un genio. Ángel Di María era extraordinario. James Rodríguez tenía una calidad espectacular. Incluso jugadores históricos han terminado abandonando el club cuando la institución ha considerado que existían mejores alternativas para el proyecto deportivo. Porque el Real Madrid nunca se ha detenido por un futbolista. Jamás. Y esa es precisamente la grandeza de este club. Por eso, aunque entiendo perfectamente los aficionados que todavía creen en la explosión definitiva de Álvaro Carreras, mi opinión sigue siendo favorable a una venta si realmente llega una oferta importante. Porque vender no siempre significa fracasar. A veces vender significa tomar una decisión inteligente en el momento adecuado. Y si José Mourinho considera que Carreras no representa exactamente el perfil competitivo que desea para construir el nuevo Real Madrid, Florentino Pérez debe actuar en consecuencia. Porque si algo ha demostrado el presidente madridista durante más de 2 décadas es que sabe tomar decisiones difíciles antes que nadie. Muchos criticaron la salida de Cristiano Ronaldo. Muchos criticaron determinadas ventas históricas. Muchos criticaron cambios generacionales que parecían arriesgados.
Pero el tiempo terminó demostrando que Florentino siempre había pensado en el futuro del club y no en la popularidad inmediata. Y sinceramente creo que estamos ante un caso muy parecido. Porque la gran pregunta no es si Álvaro Carreras es un buen futbolista. La gran pregunta es si Álvaro Carreras está dispuesto a hacer absolutamente todo lo necesario para convertirse en un jugador histórico del Real Madrid. Y si la respuesta genera dudas dentro del club, entonces creo que Florentino Pérez debe escuchar a José Mourinho y aprovechar una operación que podría dejar una cantidad muy importante en las arcas del club. Porque el Real Madrid no puede vivir de expectativas. El Real Madrid vive de certezas. Y quizá, simplemente quizá, José Mourinho haya llegado a la conclusión de que el futuro del lateral izquierdo madridista debe construirse con otros protagonistas. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Álvaro Carreras merece una temporada más para demostrar su verdadero nivel? ¿Aceptaríais una oferta de 45 millones de euros? ¿Pensáis que José Mourinho está siendo demasiado exigente o está haciendo exactamente lo que debe hacer un entrenador del Real Madrid? Dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad las notificaciones y escribid vuestra opinión en los comentarios porque voy a leer absolutamente todos. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en pantalla porque Florentino Pérez podría estar preparando una nueva revolución en la plantilla del Real Madrid y lo que viene puede sorprender a toda Europa.